Estoy seguro que muchas veces querés reproducir esos movimientos que llamaron tu atención, pero no sabés cómo ni por dónde empezar. Por eso en este video te voy a mostrar cómo estudiar una secuencia simple para bailar el tango. Seguime hasta el final. Recién te hablé de una secuencia y de hecho lo viste en el título de este video. Pero quizás lo primero que deba hacer sea contarte qué es una secuencia de tango. Si me rigiera por el diccionario te diría que es una serie de elementos que se suceden unos a otros en un orden particular. ¿Pero te parece que esta es una definición para el baile de tango? Creo que coincidimos en eso. Así que vamos a entenderlo de un modo muy sencillo. Una secuencia es un conjunto de movimientos preestablecidos. Así como una silla se forma por un respaldo, 4 patas y un asiento, toda secuencia de baile se forma por movimientos que tienen una posición en particular. Quiero aclararte que en este video no estaré proponiéndote que aprendas una rutina, porque el tango es una danza de improvisación. Simplemente te estoy proponiendo un método para que en el futuro te resulte muy sencillo estudiar e interpretar cualquier movimiento que sea y puedas reproducirlo, mejorarlo y modificarlo para que sea tuyo. También debo decirte que existen al menos dos diferentes tipos de secuencias. La secuencia dentro de una sola secuencia como la que veremos hoy y las secuencias formadas por un conjunto de secuencias que veremos en otra oportunidad. ¿Te parece muy complejo? Ya vas a ver que no. Ahora, si tenés una definición de secuencia de tango más sencilla, déjamela en los comentarios, así ayudamos a otros bailarines. Y de paso, suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Benseguizaba y ahora sí, continuemos. En este video vamos a ver cómo estudiar una secuencia a partir de entender el paso básico de tango. Una serie de movimientos que siendo principiante o intermedio debes conocer. Creo que todos conocemos el paso básico, ¿no es así? Pero una cosa es reproducir el movimiento y otra estudiarlo para entender su composición. Lo que te voy a mostrar proviene de los estudios que realicé a partir de conocer el sistema DINSEL, que me ayudó a leer cualquier movimiento y que modifiqué a mi entender para poder transmitírtelo en esta oportunidad. Por supuesto, puede que haya otro método y te invito a compartirlo aquí abajo en los comentarios. Pero no nos detengamos en debates y vayamos directamente ya a la clase, comprendiendo la secuencia. En este ejercicio vamos a revisar el paso básico, así todos estamos de acuerdo acerca de qué movimientos hablamos. Pero para quienes no lo sepan, existen varios tipos de paso básico. El paso básico con salida al costado y con salida atrás, y el paso básico con resolución en línea y con resolución girada. Clases que encontrarás en este canal y cuyos enlaces te dejo en la descripción. Como podemos ver, el paso básico se compone de 8 movimientos que realiza la pareja coordinada en tiempo y espacio. Veámoslo unos segundos. Tratemos ahora de entender cuál es la estructura de lo que está ocurriendo a través de este gráfico. Como podemos observar, aquí tenemos los 8 pasos unidos por una línea que nos muestra la secuencia. Por supuesto, en esta secuencia hay algo que nos falta, lo que algunos en tango llamamos la posición 0, es decir, cuando estamos con los pies juntos en P esperando comenzar a bailar. Pero la posición 0 también puede ser la posición 1 si el varón tiene el peso en el pie derecho, porque en general el hombre comienza con el peso en el pie derecho y mantiene a la mujer con el peso sobre el pie izquierdo. Una convención, claro está, porque la pareja de tango puede comenzar el baile de cualquier otra forma. Así que esta figura que dice 1 o 2 la llamaremos salida, y eso quiere decir que a partir de allí determinamos cómo empezar. Si lo hacemos con un paso atrás del pie derecho, será el paso 1, dado que allí cargamos el peso del cuerpo. Y si comenzamos con un paso al costado o con doble paso al costado del pie izquierdo, será el paso 2, porque el 1 es el peso en el pie derecho. Sea cual fuera el movimiento, llamaremos a la salida 1 o 2. Ahora veamos que sigue el 3 y el 4, una parte caminada, solo que en la posición 3 el varón coloca el pie derecho por el lado abierto de la pareja y en la posición 4 enfrenta el pie izquierdo al pie de la mujer. Pero como sea, podemos llamar esta caminata 3 o 4. Ahora pasemos a la posición 5 de nuestro mapa.
es el momento en que la mujer tiene los pies cruzados y el hombre tiene los pies juntos. Esta es una posición especial dentro de la secuencia del paso básico, porque si vemos los pies del hombre, encontraríamos que está en la misma posición que lo que llamaríamos la salida o posición cero. Por lo tanto, la posición que deberemos recordar como cruce será la que llamaremos 5, que refiere a la mujer con los pies cruzados. Ahora veamos estos tres últimos números en el rol masculino. 6, pie izquierdo adelante. 7, pie derecho al costado hacia el lado cerrado. Y 8, pies juntos con el peso en el pie izquierdo. Esto es lo que llamamos resolución, que como dije anteriormente puede hacerse sobre la línea de baile o en forma girada. En resumen tenemos 1, salida. 2, paso al costado. 3 y 4, caminata. 5, cruce. Y 6, 7 y 8, resolución. Esto significa que en vez de decir peso en el pie derecho, camino con pie izquierdo, etc., puedo llamar cada movimiento por su nombre o por su número. Pero veamos en el próximo ejercicio cómo empezaremos a divertirnos con la secuencia. Secuencia dentro de la secuencia. Ahora que ya comprendiste el mapa en este ejercicio, vamos a mezclar los diferentes números. Doy por descontado que ya sabes el paso básico, pero si no lo supieras, recuerda que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Vemos ahora que tenemos los números y las posiciones de cada paso, cómo divertirnos. Comencemos con una combinación muy sencilla. Vayamos del 3 al 6, es decir, del pie derecho por el lado de afuera de la caminada a avanzar con el pie izquierdo enfrentado al pie de la mujer. Muy fácil, ¿verdad? Intentemos ahora combinar del 5 al 2. Así que partiremos de proponerle a la mujer el cruce con nuestros pies juntos y de allí hacer un paso al costado. Esto significa que la mujer realizará el movimiento mientras nosotros nos mantenemos sin movernos de nuestra posición de pie juntos. Probemos ahora algo más desafiante. Vayamos del 2 al 5, por lo que hacemos un paso al costado, posición 2, y rotemos el torso para proponerle a la mujer el cruce, posición 5. Por supuesto, se trata de que vayamos del paso al costado al cruce sin pasar por el 3 o 4. A partir de aquí podrías combinar del 5 al 3 o del 7 al 2 o lo que tu imaginación te permita. Sea como fuere, dominar esta técnica te permitirá que el día de mañana, al ver un movimiento en la pista que llame tu atención y quieras reproducirlo, puedas seguir al bailarín con la mirada y entender rápidamente de qué posición partió y en qué posición terminó. Por ejemplo, si yo viera a un hombre que da un paso al costado, le propone un voleo a la mujer y luego le hace cruzar los pies, diría que fue del 2 al 5 con un voleo entre medio. Claro que podrías copiar el movimiento, pero por encima de ello tendrías que ponerle tu impronta, tu personalidad, porque el tango exige que vos seas vos al bailar y no una copia de lo que es el otro, sencillamente porque para eso está el otro y para seguir creando estás vos. Hay personas que tienen memoria fotográfica y otros que utilizamos estos recursos para recordar las secuencias. No obstante, lo importante es entender este patrón, porque puede resolverte fácilmente cómo interpretar el movimiento, ya que todos al bailar pasamos por una parte del paso básico. Ahora, si se te ocurre un modo más fácil de copiar un movimiento que hayas visto en la pista sin usar tu teléfono móvil, déjamelo en los comentarios y unite a la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal en el que encontrarás clases de técnicas para hombres y mujeres, cultura y actualidad del tango argentino. Tengamos presente siempre que el mejor modo de bailar consiste no solo en practicar y practicar, sino en estudiar y saber estudiar lo que estamos haciendo. Como bien sabemos, nada se consigue sin disciplina y sin esfuerzo, pero tampoco algo se consigue sin respetar el entorno y a la persona que abrazás. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.